Ok. Hoy día es bien difícil que las personas, de por sí creo que no nos gusta la lectura y más hemos leído un libro del Espíritu de Profecía. Los que no han leído ni siquiera uno o el más pequeñito, el Camino a Cristo, no saben de la bendición que se están perdiendo. Eso les puedo decir. Porque a veces tenemos miedo porque ya sabemos lo que nos va a decir y a veces nuestro estilo de vida no se acopla con las enseñanzas que allí encontramos. O algunos no tienen la suficiente confianza para creer de que este ministerio, este don, fue dado por Dios. Lo que vamos a hacer en esta noche es comprobar con la Biblia de que el don del espíritu de profecía Dios lo ha dado y es verdadero y podemos confiar en él. Porque hay muchas teorías, algunos están diciendo de que Ellen G. White solamente es un comentario de la Biblia. Y sí es cierto, es un comentario, pero al mismo tiempo sabemos de que la revelación que ella recibió, ¿de parte de quién fue? De Dios. Entonces, si es de parte de Dios, significa que no solamente es un comentario, significa que Dios también quiere dar un mensaje por medio de ella. Si los seres humanos no hubieran torcido la Biblia, porque mire, en el mundo hay más de 42,000 religiones o denominaciones con diferentes nombres, todas diciendo de que tienen base bíblica para creer lo que creen. Si no hubieran tantas iglesias, si no hubieran tantas creencias, no hubiese sido necesario tener un don de profecía, porque lo que el espíritu de profecía hace es prácticamente filtrar las falsas doctrinas y nos enseña lo que la Biblia ya está diciendo, pero de una manera clara. Por eso cuando leemos sus libros decimos, wow, pero este versículo, ¿cómo lo aplica? Y uno dice, wow, tiene que ser revelado por Dios. Voy a iniciar con una pregunta más. ¿Cómo se comunica Dios? ¿Cómo trae Dios un mensaje a su pueblo? Vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Luego vamos a leer el 3 y el 4. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dios tiene un mecanismo para enviar el mensaje a su iglesia. Primeramente, en el libro de Apocalipsis que acabamos de leer, dice que Dios le da un mensaje ¿a quién? A Jesús. Luego Jesús se lo da al ángel. Luego el ángel se lo da a Juan y luego Juan se lo da ¿a quién? A las iglesias. Es un proceso que Dios utiliza para dar un mensaje a su pueblo. En algunas ocasiones fue directamente que Dios se comunicó, pero recuerdan, por ejemplo, cuando Dios se le reveló al pueblo de Israel y el pueblo de Israel dijo, no queremos oírlo, habla tú con él, le dijeron a Moisés. Entonces él quería hablar con su pueblo, pero usualmente Dios usaba este mecanismo para enviar un mensaje a su pueblo. En Amós capítulo 3, versículo 7, un versículo muy conocido, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En la Biblia encontramos muchos nombres, siempre haciendo referencia a un profeta. Como quiero que participemos, a ver, ¿alguien sabe otro nombre que se le daba a un profeta en la Biblia?
Y la idea es que aprendamos todos también, ¿no? Ok. Tenía otros, ¿cómo? Vidente, hombre de Dios, hijo de hombre. No voy a leer las citas porque si no nos tomaríamos mucho tiempo. Lo de vidente está en 2 de Crónicas 5:1. Se le llamaba mensajero, Malaquías 3:1, siervo, hombre de Dios, ya lo dijo la hermana, atalaya. Estos son algunos nombres que se mencionaban cuando se hablaba de un profeta, eran sus títulos. En 2 de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 21, este versículo es muy conocido, dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque la revelación venía de Dios, quiero decirles de que Dios permitía de que cada profeta escribiera usando sus propias palabras. Por eso a veces la Biblia parece un poco contradictoria, porque un profeta dijo una cosa y aparentemente otro escritor dijo otra cosa. Pero no, solo son personas escribiendo según en sus propias palabras, pero la revelación fue de Dios. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice Juan de que él tuvo visiones y él explica según sus propias palabras. Y así fue cada escritor bíblico. Entonces, la revelación viene de Dios. ¿Será que es necesario que un profeta haya escrito algún libro en la Biblia para que sea reconocido como profeta? Porque algunas personas creen que si no está en la Biblia, como muchos afirman hoy día, no, es que Ellen G. White no está en la Biblia. Y algunos han malinterpretado esta cita que a ustedes les va a resonar, que dice de que Ellen G. White es la luz mayor que nos guía a la luz mayor. Y la luz mayor, dicen, es la Biblia. Pero en el contexto bíblico, la luz mayor no es la Biblia. ¿Quién es la luz mayor? Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, la luz menor, es decir, los escritos de Ellen G. White, nos guían a la luz mayor. ¿Y cuál es esa luz mayor? Cristo Jesús. La Biblia está escrita de luces menores, todos los profetas, porque el propósito es guiarnos a la luz mayor. ¿Quién es la luz mayor? Cristo Jesús. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque allí os parece que tenéis la vida eterna. Entonces la pregunta era, ¿es necesario que un profeta haya escrito algún libro de la Biblia para que sea profeta? No. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 28 dice, voy a esperar que lo busquen o lo pongan ahí en la pantalla. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. No hay mayor profeta que Juan el Bautista, dijo Jesús. ¿Cuántos libros de la Biblia escribió Juan el Bautista? Ninguno. Sin embargo, fue el mayor profeta. ¿Dios utiliza mujeres también para que sean profetas? ¿Sí? Estas no las voy a leer, estas citas, por el tiempo. Débora, en Jueces capítulo 4, versículo 4, las hijas de Felipe, ¿recuerdan? En el libro de Hechos capítulo 21, versículo 8 y 9, María, la hermana de Aarón, Éxodo 15, 20, y Hulda en 2 de Crónicas 34, 22. Y en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28, dice que en los últimos días bueno, lo voy a leer para no decir algo incorrecto. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y está en el contexto después de que el sol se pone oscuro y la luna se pone como sangre. Es decir, en el tiempo del fin iban a haber jóvenes y señoritas que iban a estar recibiendo visiones de Dios. Iban a ser profetas, dice en la Biblia. Interesante, a Ellen G. White le preguntaron, ¿será que va a haber una profeta después de ti? ¿O otro profeta? ¿Saben cuál fue la respuesta que ella dio? Ella no dijo no, pero lo que ella dijo, mis escritos son necesarios para prepararnos
para la segunda venida de Cristo Jesús. Hace un par de años atrás, yo estaba en El Salvador todavía, salió una profetisa, creo que fue en Nicaragua, si no mal recuerdo, aseverando en la iglesia adventista, una nueva profetisa se estaba levantando. Y en nuestra iglesia no vamos a aceptar a esta profetisa. Lo que se hizo fue investigar a la luz de la Biblia si esa profeta en realidad era verdadera o no. Pero resulta que en la Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los otros profetas. Es decir, que si un profeta nuevo se levanta, debe de escribir conforme a lo que los otros profetas han escrito. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos los escritos de Ellen G. White, ella está hablando lo mismo que hablaron los que escribieron la Biblia, porque está sujeto, porque es el mismo espíritu que lo dirige y Dios no se contradice. Entonces esta mujer empezó a decir cosas como decía ella, no debemos matar esos animales que nos causan tanto daño y temor como los alacranes, las cucarachas y todos esos animales. Pero resulta que Ellen G. White había dicho que esos animales eran molestosos también, o sea, no era pecado matarlos, como algunos aseveran, y eso no lo encontramos en la Biblia tampoco. Entonces, así como esa creencia que ella enseñó y muchas otras más, se comprobó que lo que ella estaba diciendo no estaba de acuerdo ni con la Biblia, ni tampoco con lo que Ellen G. White ya había escrito. Entonces, nuestra iglesia está abierta a nuevos posibles profetas, pero honestamente, si no leemos ni siquiera el profeta que Dios ya nos dio, ¿creen ustedes que vamos a aceptar otro? Si vendría un profeta hoy a la iglesia adventista, ¿cree usted que lo aceptaríamos? No, porque nos cuesta aceptar al que ya tenemos, más si nos viene otro. Me voy a adelantar un poco, porque esto ya lo mencioné. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 y 21, dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Dios dijo que no debemos menospreciar las profecías. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, encontramos ese gran conflicto, ¿verdad? El conflicto de los siglos que ha venido desde el principio entre el bien y el mal. Al final, en el versículo 17, dice de que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra en contra de la descendencia de ella, es decir, los últimos que quedan antes de que él venga. Y dice que esa iglesia o ese pueblo guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía. En Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu de la profecía... yo estoy adelantándome, gracias hermano. Dice que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta iglesia, Dios le ha dado el espíritu de la profecía y es una de las características que hace que este pueblo sea peculiar, que sea diferente. Nuestra iglesia es una iglesia profética, ¿sabían ustedes? Nuestras raíces son proféticas. La iglesia adventista nació en un contexto profético. Se estaba cumpliendo una profecía, la de 1844, que no sé si la estudiaron ayer, creo, con lo del juicio investigador. Entonces, es una iglesia que nace en un movimiento profético. Dios le da un mensaje profético porque le da que anuncie la profecía que se está cumpliendo, y no solamente le da un mensaje profético, sino que también le da asistencia profética. Es decir, Dios le da un mensaje, un profeta para ese tiempo. Hay un tema que tiene el pastor Esteban Borg que se llama profecía de tiempo.
tienen que verlo. Dios manda un mensaje de juicio por medio de un profeta, dice él explica del Antiguo Testamento y el Nuevo. Por ejemplo, en el diluvio, Dios dijo de que iba a venir un diluvio. ¿A quién levantó para anunciar ese diluvio? Bueno, antes de Noé, él había levantado a Enoc y estaba Matusalén también. Ellos anunciaron también del diluvio. Pero cuando el diluvio se iba a cumplir, Dios levantó a Noé para que le diera o anunciara el cumplimiento de ese juicio y de esa profecía. Y así, si ven ese tema, él aclara de que Dios manda un mensaje de juicio y ya cuando ese mensaje se va a cumplir, Dios levanta un profeta para que anuncie ese mensaje. En los tiempos de Ellen G. White se levantaron muchísimos profetas, como se siguen levantando hoy en día, pero ninguno habló del juicio que se estaba cumpliendo, de la profecía que se estaba cumpliendo. Como en los tiempos de Daniel. Daniel vio la profecía y dijo, wow, el pueblo tiene que ser libertado, porque en la profecía dice que 70 años estarían cautivos. Entonces Dios levantó en ese tiempo a Daniel, pero ese es otro tema que ustedes pueden escuchar. Isaías 8:20 dice que a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a ver algunas características de un verdadero profeta de Dios y vamos a ver si encuadra con esta señora Ellen G. White. Por cierto, ella nunca aceptó el título de profeta. Yo estoy diciendo que es profeta porque en el contexto bíblico todo lo que ella hizo es de un profeta. Y algunos dicen, no fue profeta. Claro que lo fue. O sea, ¿qué tiene que pasar para que sea un profeta? Tiene que recibir visiones y sueños de parte de Dios. ¿Recibió visiones y sueños ella? Sí, era una profeta. Ella dijo, no, yo no quiero ese título. Yo me considero mensajera del Señor. Es lo mismo. Primera de Pedro 1:21, ya leímos, pero lo vamos a repetir para ver las características. Dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No. Yo lo tengo mal escrito aquí. Gracias. Segunda de Pedro. Ya 2 veces lo dije así. Gracias. Característica número 1. Dice que profetiza por inspiración del Espíritu Santo. O sea, para que una persona hable aseverando que es profeta, tiene que ser inspiración divina. ¿Y cómo sabemos que es inspiración divina? Porque lo que está diciendo va de acuerdo con lo que los otros profetas han escrito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Voy a ver si no me equivoqué en esa. Primera de Pedro, capítulo 1. Sí, yo también lo he puesto 2 veces mal. Es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no da su propia interpretación. Si ustedes leen, por ejemplo, la serie Conflicto de los Siglos, que tiene 5 libros, que está Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado de todas las Gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos, en esa serie ustedes van a ver de que ella lo que está haciendo es explicando lo que la Biblia ya dice. Prácticamente esos 5 libros son el comentario de toda la Biblia. Eso es lo que ella hace, porque la profecía no se le puede dar una interpretación privada. Es decir, una persona no puede decir, así lo entiendo yo y así lo voy a explicar, porque esta es obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien revela. ¿Qué es lo que hace un profeta verdadero? Isaías 58:1, lo que dice allí es que redarguye al pueblo de Dios de pecado.
Y esa es una parte que no nos gusta de Ellen G. White. Dice Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, le dice Dios, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Cuando nosotros leemos la Biblia, muchas personas hacen muchas cosas diciendo, no, la Biblia no lo prohíbe. Por eso Dios nos da los escritos. En estos escritos, cuando nosotros leemos, encontramos que hay cosas que no están explícitas en la Biblia, ahora son más claras. Y ahora las personas ya no tienen excusa para decir, no dice la Biblia. Y esta es una de las razones por las cuales no se quiere leer el espíritu de profecía. Porque dígame, en la Biblia, ¿a cuál fue el profeta que la gente recibió de buena manera y estaban contentos por lo que les decía? ¿Cuál fue el profeta? El falso profeta, exactamente. ¿Cuál fue el pueblo que pidió a su profeta que le dijera palabras halagüeñas? ¿A qué profeta le pidieron? ¿Se acuerdan ustedes esa cita? Yo no recuerdo ahorita, pero le decían, dinos palabras halagüeñas, no nos digas palabras de destrucción. ¿Qué? Jeremías, creo. Sí, gracias, hermano. Entonces, un profeta redarguye, exhorta al pueblo de su pecado. Y eso es lo que hace el espíritu de profecía. Hay 2 libros, cuando yo estaba en El Salvador, en la Asociación Occidental. Les hablo de allá porque allá yo vi este fenómeno. No sé si aquí, pero creo que es similar también. Hay 2 libros que no se vendían y los pastores decían, estos 2 libros la gente no los quiere comprar. Era Consejos sobre régimen alimenticio y Mayordomía cristiana. Los libros menos vendidos del espíritu de profecía. Ya ustedes se imaginarán por qué, ¿verdad? Porque uno atacaba la manera como comemos, que no nos gusta hablar de eso. O sea, podemos sacar cualquier cita del espíritu de profecía, que la educación de los hijos, la reverencia en la iglesia, pero cuidadito y no me toque la comida. Y la bolsa también. Y no solamente se trata de la bolsa, sino la mayordomía tiene que ver más que con dinero. Da advertencia de juicio también el verdadero profeta. Hay citas que no las voy a leer por el tiempo. Dice que edifica, exhorta, consuela en asuntos religiosos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto tiene que hacer un verdadero profeta, pero hay muchas iglesias hoy día no adventistas que tienen profetas. ¿Y qué les profetizan esos profetas? Que no solamente prosperidad, les dicen como, oh hermano, a usted dentro de 1 año va a perder su casa. Entonces, para que eso no pase, tiene que hacer un pacto con Dios, tiene que dar su dinero a la iglesia y Dios le va a salvar su casa. Qué ventajoso, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿qué tiene que ver esto con exhortación, consolación, lo que la Biblia dice? ¿En qué edifica eso a la iglesia? ¿En qué va a edificar a un hermano? Si lo analiza, en nada. Ustedes pueden leer muchos libros de cartas que enviaba Ellen G. White a personas. Por ejemplo, hay un libro que yo siempre he hablado de ese libro, a mi esposa no le gusta cuando yo le mencioné, pero habla acerca de consejos sobre matrimonios, divorcios, sexualidad y todo eso, donde ahí ella mandaba cartas a las personas. Y les decía como, Dios me ha revelado que su condición no es correcta, tiene que cambiar. Y siempre al final de cada carta, ella le daba un consejo y le decía, tú eres un hijo de Dios comprado con su sangre. Estoy tomando una de muchas frases que ella usaba. Vales muchísimo delante de Dios para que lo cambies por esto. ¿Sí me entienden? Y ella siempre al final daba un mensaje de salvación. Como por ejemplo aquel libro Cartas a jóvenes enamorados. Los que no tienen novia o novio o están noviando y esperan casarse, les recomiendo ese libro también.
Si usted lee ahí, en ese libro, ella le mandaba cartas a los jóvenes. Y a uno le decía, yo veo que te quieres casar con esta muchacha, pero esta muchacha ni siquiera sabe hacer sus quehaceres, o sea, como ella personalmente. Y en el matrimonio es más que una emoción, sino que también hay cosas que hacer. O le decía a una muchacha que se quería casar con un muchacho, como no te cases con él porque él no es espiritual. Él va a la iglesia porque te está conquistando. Y así muchos consejos. Pero estos consejos eran para edificar a las personas. No eran consejos para destruir. Siempre al final, por eso, siempre al final ella daba un mensaje de salvación. Por eso algunos hermanos que vienen y sacan los libros del Espíritu de Profecía para dar un mensaje negativo en la iglesia, no han entendido y no han leído bien el Espíritu de Profecía. Porque aunque sea una exhortación, al final siempre hay un mensaje de esperanza en los escritos de ella. Toda la serie, la que yo mencioné, El conflicto de los hilos, que ella escribió, los 5 libros, el primer capítulo o la primera frase empieza con amor. Y en el último libro, la última frase que ella usa también es el amor. Porque ella siempre hace referencia al amor de Dios. Un verdadero profeta también reconoce la encarnación y la divinidad de Jesús. Eso lo dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tiene que reconocer que Cristo vino en carne. Es decir, que Jesús fue 100% Dios, pero al mismo tiempo fue 100% hombre. Una encarnación de Cristo Jesús. Trabaja y vive de acuerdo con la Biblia. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19. Todo árbol que da buen fruto es cortado, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La vida del profeta debe de ser una vida en santidad. ¿Acaso no han escuchado ustedes las noticias de algunos profetas que de repente, en otras iglesias, obviamente, que de repente le dicen a una hermana de sus iglesias, el Señor me reveló que me debo casar contigo? Y se llevan a la muchacha, a la joven, y se casan con ella. Pero al pasar el tiempo, Dios le vuelve a revelar. Y ahora se consiguen otra, y otra más joven. Entonces, si nosotros vemos la vida de estas personas, en realidad está en armonía con la palabra de Dios, tienen vida santa. Como hoy día hay muchos apóstoles y profetas, pero uno lo ve que no son tan humildes, ¿verdad? Porque hablan más de dinero que de otra cosa. No fue el caso de Ellen G. White. Ellen G. White no nació en una familia que tenía muchos recursos tampoco. Ellos formaron con su esposo parte de lo que tenían. Llegó un momento
que ellos se quedaron con 50 centavos de dólar. Ese está en el libro Notas biográficas de Elena de White, libro que les recomiendo que lo lean. Y si no les gusta leer, al menos podemos ver esta película, Cómo todo comenzó. ¿Ya la han escuchado? Como la historia de la iglesia adventista es muy superficial. No hay mucho, pero al menos ahí ahí cuenta en esa película cómo ella recibió sus primeras visiones. Lo ideal sería que leyéramos ese libro, Notas biográficas de Ellen G. White. Un profeta no es lo mismo que un adivino, ¿sí? No es lo mismo que un astrólogo o un hechicero, porque en la Biblia eso está prohibido por Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12, Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El espíritu de profecía es algo muy diferente a lo que hacen muchas personas usadas por Satanás. No es hechicería, no es adivinación, es un don de Dios. Una de las características del verdadero profeta es que todas las profecías que dice se tienen que cumplir. Y si dice 9, y si dice 10, y si de esas 10, 9 se cumplen, no es profeta de Dios. Porque el profeta de Dios, todo lo que dice se va a cumplir. Porque Dios no va a decir algo que no se va a cumplir, porque si no sería mentiroso. Y Dios no miente. Algunas personas, me voy a adelantar acá un poco. Algunas personas hablan acerca de los milagros. Y hoy día en la televisión ustedes pueden ver esos que hacen milagros y la gente se sana y algunos van y se curan de muchas enfermedades. Y la gente dice, pero si lo vi con mis propios ojos, ¿cómo no será esto cierto? ¿Cómo no va a venir de Dios si yo mismo lo experimenté? Algunos esto lo hacen un show, es decir, le pagan a una persona antes para que esa persona se haga pasar por un inválido, por una persona que tiene alguna discapacidad, para vender más, porque para vender hay que hacer buena publicidad. Pero no siempre es un show, porque recuerden, la Biblia dice, y ya lo leímos, que han salido muchos espíritus, pero no todos los espíritus son de Dios. En el libro de Apocalipsis dice que la segunda bestia es tan grande el poder que Satanás tiene o se le ha permitido hacer que va a hacer descender fuego del cielo. Es decir, el mundo protestante, porque la segunda bestia es Norteamérica, que está simbolizado por los protestantes, porque, Donald Trump lo está recalcando, ¿verdad? Este país tiene que volver a sus raíces porque somos protestantes y solamente tiene que haber 2 géneros. Es porque este país nació así, siendo protestante. Dice que es tan grande el poder de los protestantes que van a aún hacer descender fuego del cielo. Y en la Biblia el fuego del cielo es representación del Espíritu Santo. Yo antes creía, cuando estaba pequeño, cuando veía en esas iglesias que la gente se tira al suelo y brinca y salta y se revuelca y lo vuelve a levantar y lo vuelve a tirar y los diáconos le tiran una manta porque las hermanas enseñan sus partes íntimas. O sea, eso no está en la Biblia. No podemos buscar y no lo encontramos. Pero yo pensaba que eso era falso. Yo decía, no, esta gente es... Porque a mí me enseñaron la Biblia de pequeño
Pero no, después me doy cuenta que la gente sí siente algo, sí hay un espíritu ahí, pero no es el espíritu de Dios. En el libro Primeros Escritos dice Ellen G. White que los que no entraron al lugar santísimo, es decir, que los que no aceptaron el mensaje que Dios envió en 1844, que no entraron al lugar santísimo con Jesús, se quedaron en el lugar santo. Y cuando decían, Padre, danos tu espíritu, ya Jesús no estaba ahí, porque Jesús entró al lugar santísimo y todas las iglesias no quisieron entrar. Entonces esas personas que decían, Padre, danos tu espíritu, dice que Satanás estaba ahí y les daba de su falso espíritu. Entonces esas personas no hacen un show, no siempre, sino que también sienten algo. Satanás es muy astuto. A veces es peligroso, ¿sabían?, estar en esas reuniones. Muy peligroso. Y no debemos juzgarlos, porque muchas de esas personas no saben que tienen un mal espíritu. Y por eso cuando vienen a nuestra iglesia, dicen, esa iglesia es aburrida. Ahí no está el Espíritu de Dios, nos decían a nosotros allá, porque cuando habían velorios, nos invitaban, íbamos con la iglesia. Y nosotros cantando, unos dos hermanos tranquilos, que más o menos movíamos la cabeza, y ellos, o sea, era un culto y horas cantando. Entonces, a la hora de escuchar el sermón, la gente ya está cansada. Y sabemos que los himnos sirven para preparar el corazón, para cuando venga el sermón, nosotros lo recibamos. Entonces ellos dicen que nosotros no tenemos el Espíritu, porque aquí en esta iglesia no se siente lo mismo que en esas otras. Aunque el Espíritu de Dios trabaja aquí. ¿Cuántos han llorado escuchando un sermón? ¿Cuántos han llorado orando a Dios, no solo en la iglesia, sino también en su casa, sin que nadie lo vea? ¿Y quién es lo que hace eso? ¿No es acaso el Espíritu Santo? ¿Quién le dice a usted de que lo que hace es malo y cuando peca siente dolor en su corazón? No sé si ustedes sienten eso, y si no lo sienten, vayan y pídanle al Espíritu Santo. Porque cuando uno peca, siente dolor en su corazón y dice, Señor, pero ¿cómo lo volví a hacer otra vez? Perdóname, ya no quiero ser así, cámbiame. Ese es el Espíritu Santo. Pero las personas se han confundido. En el Nuevo Testamento, Dios dio los dones espirituales. Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué dones dejó a su iglesia? En Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8, dice que, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 11, Efesios 4, 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Número 1, perfeccionar a los santos. Hay un grupo de personas, bueno, la iglesia está dividida, que dicen que no vamos a ser perfectos. Y otros dicen que sí, pero yo no me voy a meter en eso en esta noche. Pero en la Biblia, aquí leemos que el don del espíritu de profecía fue dado para perfeccionar a los santos. En el libro de Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo les pregunto, ¿por qué no queremos leer a Ellen G. White? O mejor dicho, ¿por qué no queremos leer la Biblia? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, nos compromete para ser mejores personas, para obedecer a Dios, y por eso no queremos acercarnos. Eso se llama ignorancia voluntaria. No ha habido tanta información quizás en los tiempos pasados como la hay ahora, y tan fácil de obtenerla, tan fácil. Si usted no encuentra un libro, ahí lo busca en internet y lo encuentra fácil. Pero es el tiempo donde hay más ignorancia, especialmente también
en la iglesia adventista. Versículo 13 de Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos, ya casi voy a terminar, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón otra vez perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso fue dado el espíritu de profecía a la iglesia, para que nosotros crezcamos. Y algunos dirán, no, pero yo solo me quedo con la Biblia. Sí, pero esos que dicen que se quedan solo con la Biblia, yo creo que no leen la Biblia tampoco. Porque si leyeran la Biblia, se darían cuenta que uno de los dones que Dios dio fue el espíritu de profecía. Es más, cuando nosotros nos bautizamos, algunos solo están leyendo 3 votos bautismales, uno alternativo, porque allí se quitan todas las demás creencias la cual está aceptando la persona. Una de esas aceptaciones es que nosotros, cuando nos bautizamos, decimos, aceptamos los dones del Espíritu Santo y aceptamos el ministerio de Ellen G. White, que fue un don dado a la iglesia. Está en nuestras creencias. El que no cree en Ellen G. White y en el don de profecía no es adventista completo. Discúlpenme, pero tengo que decirlo. No es adventista. Porque el que es adventista tiene que creer la misma fe. Y si usted no cree eso, pues le hace falta. Y, por ejemplo, como decir, si usted no cree que el sábado es el día del Señor, no es adventista tampoco. Por eso somos un pueblo peculiar, somos diferentes. Pero muchas personas, por lo visto, no nos gusta ser diferentes. Queremos ser como los demás. Queremos ir con la corriente, con lo que el mundo nos enseña. Ya mencioné acerca de los milagros también. En el libro de Apocalipsis también encontramos esta triple unión, el dragón, la bestia y el falso profeta. Dice que hacen señales también y milagros. Imagínense, señales y milagros. Una señal no es prueba de que un profeta es verdadero. Eso no es la prueba. La prueba tiene que estar que esa persona viva conforme a la Biblia, y todas las pruebas que hemos visto también tiene que decir que se cumplan todas las profecías que ha dicho, tiene que exhortar al pueblo, su vida, o sea, hay muchas características, no solamente las señales. Cuando un profeta se comunicaba con Dios o recibía revelaciones de Dios como sueños y visiones, les pasaban cosas extraordinarias, como por ejemplo, en Daniel dice que cuando Daniel recibió la visión, él perdió sus fuerzas. Si ustedes miran esa película que dije hace un momento o leen ese libro y otros más que pueden encontrar acerca de la biografía de Ellen G. White y sus primeras visiones, ella perdía la fuerza física cuando recibía visiones de Dios. También se va el aliento del cuerpo. Eso lo dice en Daniel capítulo 10, versículo 17. Una vez, unos pastores en los tiempos de ella, porque recuerden que la iglesia adventista es un movimiento que empezó con pastores de diferentes iglesias, metodistas, presbiterianos, anglicanos, cuáqueros, o sea, habían muchos en ese entonces. Uno de esos pastores no creía en el don de espíritu de profecía. Entonces, ella recibió una visión fueron 2, no recuerdo el nombre, recibió una visión y ellos dijeron, hay que comprobar si está respirando, porque en la Biblia dice que cuando es visión de Dios dejan de respirar. Y le pusieron un espejo aquí en su nariz, no respiraba. O sea, hasta en eso demuestra que era profetisa de Dios verdadera, porque perdía la respiración y por horas, o sea, porque las visiones y los sueños muchas veces eran por horas. Después de eso, dice en el libro de Daniel, versículo 18, 19 del capítulo 10, que recibía una fuerza sobrenatural. De seguro ustedes ya han escuchado también cuando ella tuvo una visión y tuvo la Biblia levantada así, no sé por cuánto tiempo, por horas. Y ella con su dedo señalaba los versículos de la Biblia que Dios le estaba revelando.
para dar un mensaje en ese momento. Horas tener una Biblia, y no era una Biblia así pequeña, era una Biblia grande, de casa, una Biblia familiar. No está consciente de su alrededor cuando está teniendo visión, y sus ojos están abiertos. Si ustedes leen estos libros, se dan cuenta que estas características encajan con lo que le pasaba físicamente también a Ellen G. White. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice, y esta será mi última cita de esta noche: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. En el libro de Proverbios dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Es decir, si este pueblo no tuviera el don de profecía, seríamos como los demás pueblos, como las demás iglesias, que no se han puesto ni de acuerdo ellos mismos. Y por eso cada persona por ejemplo, se pelean aquí, hay un pleito de hermanos, se divide esa iglesia y abren otra nueva iglesia. Y lo que hacen es destruir más la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando no tiene la profecía de Dios, cada quien hace lo que le parece. Y por lo visto no hemos aprendido. Y nosotros también hoy día, cada quien quiere hacer lo que le parece. Porque Dios nos dio primero la Biblia, y como la Biblia no era suficiente, no porque no esté todo el evangelio aquí, sino porque nosotros somos egoístas. Y cuando vamos a la Biblia, queremos que la Biblia se acomode a como nosotros vivimos. Entonces, como la Biblia no se acomoda como nosotros vivimos, pero la queremos malinterpretar, entonces Dios manda el espíritu de profecía y eso tampoco lo queremos aceptar. Por eso Dios lo mandó. No porque para salvarse usted no necesita el espíritu de profecía, y en eso tienen razón las personas. Para entender la Biblia no la necesita. Pero si no fuéramos tan egoístas, Dios no manda el espíritu de profecía, pero como lo somos, que estamos pensando en cómo agradarnos a nosotros y no cómo agradar a Dios, Dios dice, le voy a dar el espíritu de profecía, y lo hace por amor, porque quiere salvarnos. Por eso lo hace. Dígame, ¿qué mal nos hace leer estos libros? ¿Ha habido alguna persona que diga, wow, este libro no, la vida que vivo es muy frustrante? Aunque si viviéramos la vida como la Biblia manda y lo que el espíritu de profecía nos dice, nos veríamos raros porque seríamos muy diferentes. Y no solo en la parte externa, sino cómo tratáramos a los demás. No seríamos, mejor dicho, seríamos tontos a la vista de los demás, porque no anduviéramos en problemas, no anduviéramos criticando. Los hermanos hablarían mal de nosotros y otro dijera, ¿ya escuchaste lo que te dijo el hermano? No me importa. La gente se quedaría como, wow, ¿qué le pasa? Es diferente. Y obviamente nuestra parte externa también cambia, porque lo que hay en el corazón se refleja externamente. Ojalá, hermanos, de que esta semana en realidad nos estemos consagrando al Señor. Que no sea una semana porque a los ancianos se les ocurrió la idea de venir y porque no tienen nada que hacer. No, no es por eso. Es porque la iglesia, y no solamente esta iglesia, necesita que se consagre. Y qué mejor tiempo que hacerlo que al principio del año. Así que ojalá que este mensaje les ayude. Y si nunca ha leído a Ellen G. White, empiece por los escritos más cortitos. Empiece leyendo aunque sea un matinal o El Camino a Cristo, pues. Con ese libro usted, solo con leer ese libro, va a ver la Biblia diferente, va a ver a Dios diferente. Hay un estudio, ya estoy terminando, yo sé que es un sueño, en el libro de las 28 creencias, que antes eran 27 creencias, se estudió que los adventistas que leen a Ellen G. White usualmente son los que más estudian la Biblia y son personas más consagradas. Interesante. Los que leen Ellen G. White son más consagrados y leen más la Biblia.
lo que ella decía. Mis escritos son para llevar a las personas a la luz mayor que es Cristo Jesús. Y ojalá esta noche este mensaje lo lleve también a ustedes a la luz mayor que es nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches.